Hola, un saludo para todos. Aquí estoy de nuevo después de mucho tiempo. Hoy les quiero traer un tema muy interesante que son el control de las emociones. ¿Cómo controlar las emociones? Nuestro comportamiento día a día es gobernado por muchos centros, ¿sí?, o mentes que controlan nuestro comportamiento. Para comprender las emociones tenemos que comprender estos centros de mando, ¿sí? Porque cada uno de ellos controla nuestro comportamiento, pero es necesario saber cómo actúa cada uno para nosotros comprender cada vez mejor nuestro comportamiento. Dentro de estos centros tenemos el centro intelectual, el centro motor, el centro instintivo, el centro emocional. También está el centro sexual, pero eso ya es para otro video quizás, porque es mucho más extenso y más complicadito entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces hay ciertos comportamientos sexuales que se confunden con los comportamientos emocionales. Y entonces, pues, no me quiero extender ahora en ese punto. Por ahora es necesario, y con esto bastará para comprender lo de las emociones con estos 4 centros. Entonces, para ir diferenciando el comportamiento, ¿sí?, el comportamiento humano con cada uno de estos centros. Por ejemplo, el centro intelectual y el centro motor, con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, una persona que está aprendiendo a conducir un automóvil, cuando está aprendiendo, ¿sí?, en los primeros días, tiene que estar pendiente de los frenos, del pedal, del volante, de la vía, estar muy pendiente en sus primeros días. Y si alguna persona que está al lado le quiere, digamos, proponer un tipo de conversación muy ajena a lo que está haciendo en ese momento, pues difícilmente lo va a escuchar, y en caso que lo escuche puede tener un accidente. ¿Por qué? Porque la persona estará utilizando el centro intelectual para conversar o para aprender a conducir. Entonces no podrá prestar atención a las dos cosas al mismo tiempo. Pero digamos que esa persona, una vez después de 1 año, 2 años, después que ya está un poco más experimentado o avesado en el acto de conducir, entonces esa persona ya puede mantener una conversación con una persona al lado que le proponga un tipo de tema cualquiera muy ajeno al acto de conducir. O por ejemplo, aunque no es del todo conveniente, pero también podría mantener una conversación por celular mientras conduce. ¿Por qué? Porque mientras conduce ya no es la parte intelectual que se ocupa del acto de conducir, sino la parte motora, su centro motor. Y entonces la parte intelectual se encarga de conversar ya sea por celular o con otra persona que esté al lado, aunque no es recomendable eso, ya sea hablar por celular o con otra persona. Pero es un ejemplo que nos hace diferenciar que cada uno tiene su papel y se comporta de una forma muy diferente. Ahora, el centro instintivo son comportamientos que nosotros tenemos, pero que no aprendemos, sino que nacemos con eso. Como por ejemplo, el miedo a las alturas, o el miedo a las serpientes, o por ejemplo, el bostezo, el hambre. Son tipo de comportamientos que nos invitan a prestarles atención, porque es algo que tenemos ya dentro incorporado, nacemos con eso. Cabe diferenciar que a veces hay comportamientos instintivos y comportamientos motores que se confunden, pero que se pueden diferenciar fácilmente. Como dije, la parte instintiva son comportamientos que se nacen con ellos, no se aprenden. En cambio, los comportamientos motores sí se aprenden, ¿sí? Motores o motrices. Por ejemplo, yo este marcador o este borrador, por ejemplo, a una persona desprevenida yo le tiro este marcador y de repente sin pensar lo coge. ¿Por qué? Porque la parte motora reacciona antes que la parte intelectual. Que aquí es muy interesante este ejemplo para comprender
que cada uno de estos centros tiene unas velocidades de reacción frente a un cambio en el entorno. Por último, la parte emocional, como por ejemplo, eso sí más o menos la gente lo entiende un poquito cuando hablamos de la parte emocional, que es cuando tenemos por ejemplo rabia o ira, rencor, resentimientos, odio, ¿sí? Y entonces ese tipo de comportamientos de alguna forma alteran nuestro comportamiento de una forma que nos desequilibra. Y por ejemplo, cuando una persona tiene ira o rabia, dice cosas que normalmente no diría. ¿Por qué? Porque en ese momento la persona no está pensando con el centro intelectual, sino con el centro emocional. Cada uno de estos centros es como que, digamos, puede, digamos, controlar una parte de nuestra mente, ¿sí? Entonces ya no pensamos con la parte intelectual, sino con la parte emocional. Entonces al otro día, cuando ya nos calmamos, entonces reflexionamos y decimos, bueno, ¿yo qué le dije a esa persona? Y ahora sí comenzamos a pedir disculpas, ¿sí? Perdón por ese tipo de ofensa verbal o física que pudimos haber hecho. ¿Por qué? Porque era emocional, no era intelectual. Ahora, aquí para aprender a controlar este tipo de comportamiento emocional, tenemos que comprender también las velocidades a las que actúa cada uno de esos centros. Por ejemplo, el centro intelectual es el más lento de todos, seguido por el motor y el instintivo, que casi tienen la misma velocidad. Y el que más tiene de los cuatro es el emocional. El sexual sí tiene más que todos, pero ahora no lo vamos a tocar. Entonces, por ejemplo, cuando les decía ahora que yo le tiro a una persona, le arrojo esto, y mientras va en el aire la persona reacciona y lo coge, sin pensarlo. Y solamente después que lo tiene en la mano se da cuenta de lo que hizo. ¿Por qué? Porque primero reacciona la parte motora y por último la parte intelectual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parte intelectual es el más lento. Lo mismo ocurre, por ejemplo, vemos digamos, hay personas que, digamos, con algún muñeco o algún juguete y digamos que nos pone en el camino o en la vía una serpiente. Y entonces, cuando la vemos que se mueve, reaccionamos. O las mujeres, como suelen hacerlo, gritan o saltan. Entonces, después de un momento, es que descubrimos que era una serpiente de juguete, ¿sí? Que no era una serpiente de verdad. ¿Por qué? Porque primero reaccionamos con la parte instintiva y después con la parte intelectual, ¿sí? Entonces, siempre el centro instintivo o motor van a reaccionar más rápido que el intelectual, que es el más lento. Lo mismo el emocional. Digamos que usted va por la calle y algún borracho lo ofende, ¿sí? Le tira cualquier cosa, le arroja una botella y usted inmediatamente reacciona o le dice, digamos, alguna ofensa verbal o física. Entonces, después de un momento que usted le ve el estado que está, ¿sí?, muy ebrio, que está borracho, y entonces ahora sí usted dice, bueno, pero no vale la pena, está borracho, y lo ignora. Entonces, primero usted reaccionó de forma emocional y después ahora sí piensa con la parte intelectual. Entonces, para que entiendan con todo este ejemplo, el más lento de todo es el intelectual. Ahora, ¿qué hacer como para iniciar a controlar las emociones? Yo podría realmente extenderme en esto porque hay mucho que decir en esto, pero para no alargarme demasiado y decirle la parte más básica, es que una práctica sería, por ejemplo, con el celular, poner recordatorios o alarmas cada hora, y usted cada hora de repente lo sorprenderá la alarma o el recordatorio, y usted en ese momento se va a observar, va a hacer una introspección y va a analizar qué tipo de comportamiento tiene mientras suena la alarma. Intentará observarse y en muchas ocasiones usted descubrirá que realmente siempre se mantiene como dormido, como en el aire, estaba en otro mundo, ¿sí? Observará su comportamiento cada hora, cada vez que le suene la alarma. Lo puede hacer cada media hora si quiere, ¿sí?
Y entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo usted se va a ir habituando a observarse. Cuando yo lo hacía, y ahora no tengo necesidad de la alarma, lo hago ya, ¿sí?, de una forma más espontánea y más constante, que con el tiempo lo hacía tanto que no tenía necesidad de alarma o recordatorio, porque muchas veces, faltando 5 minutos para que me sonara la alarma, o incluso a veces hasta 1 minuto, observaba yo la alarma, y cuando faltaba 1 minuto o 5 minutos, y ya con el tiempo ya no la necesitaba. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo, cuando la persona se habitúa a estar observándose, llega que cualquier circunstancia externa, ¿sí?, de nuestro entorno, entonces estaremos siempre en un estado de reflexión, de observación, de recuerdo de sí mismo. Y entonces eso hace que nosotros actuemos digamos, frente a ciertas circunstancias de una forma más consciente. Ahora, cuando hablo de consciente, no me refiero a la parte normal como la persona interpreta lo que es ser consciente. Porque a veces las personas creen que, por ejemplo, con tener información sobre algo es consciente, y no. Por ejemplo, una persona dice, por ejemplo, yo fumo, pero soy consciente de los daños. No es posible eso. Si usted es consciente de los daños del cigarrillo, es imposible que fume. Usted tiene información de los daños, mas todavía no es consciente. Porque cuando usted se hace consciente, sencillamente deja de fumar. Usted lo que hace es tener información, que no es lo mismo que tener conocimiento. Son cosas diferentes. Y tener conocimiento no es lo mismo que tener conciencia. Lo mismo cuando una persona bebe, ¿sí?, bebidas alcohólicas. Y muchas personas me dicen, mire, yo tomo cerveza aunque soy consciente de que me mata muchas neuronas. No. Si usted es consciente del daño del alcohol, sencillamente no bebería. Entonces son cosas quiero hacer esa aclaración, y hablar de la conciencia es un tema muy, muy extenso, ¿sí? Eso sería ya en otra ocasión también. Entonces, cuando usted ya comienza a hacer este tipo de práctica que estoy proponiendo, usted ya se hace más consciente de su comportamiento y por lo tanto tendrá más control sobre las emociones y los demás centros. Esto que estoy diciendo a su vez va a ayudar en los sueños, por ejemplo. Usted tendrá sueños más lúcidos. Por ejemplo, las personas normalmente tienen sueños que ocurren, sencillamente pasan, y las personas son como meros espectadores de lo que ocurre en el sueño. Pero cuando usted ya, por ejemplo, comienza a hacer esta práctica que le estoy diciendo, pone la alarma o recordatorio cada hora o cada media hora, entonces usted comienza a ser más reflexivo en su vida, en el día a día. Entonces eso mismo se va a reproducir en el sueño. Entonces en el sueño usted llegará un momento en el que en el sueño también usted se va a reflexionar, se va a observar a sí mismo. Y entonces cuando usted note que en el sueño hay unos detalles que no encajan con la vida cotidiana, entonces usted notará la diferencia y dirá, bueno, esto es un sueño, estoy soñando. Y entonces usted ya puede controlar los sueños a voluntad. Ya no es un mero espectador, sino que ya usted puede incluso cambiar las circunstancias de los sueños a voluntad. Pero también, bueno, ya hablé de los sueños lúcidos del año pasado, en el 2016. Y entonces usted tendrá sueños de una forma más vívida, de una forma más realista. Y esto ayudará mucho en la vida en general, ¿sí? Entonces, esto les quería mostrar. No me quiero extender más porque es un tema bastante amplio y complejo, mucho más de lo que les he mostrado, pero con esto basta para iniciar a comprender nuestro comportamiento y a controlar nuestras emociones. Espero que esto les sirva y haya sido claro, y ya en otro video nos veremos. Hasta pronto. Nuestro comportamiento día a día es gobernado por muchos centros, ¿sí?, o mentes que controlan nuestro comportamiento. Para comprender las emociones tenemos que comprender estos seres, entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces hay ciertos comportamientos sexuales que se confunden con los comportamientos emocionales.
Entonces, pues no me quiero extender ahora en ese punto. Por ahora es necesario, y con esto bastará para comprender centros de mando, ¿sí? Porque cada uno de ellos controla nuestro comportamiento, pero es necesario saber cómo actúa cada uno para nosotros comprender cada vez mejor nuestro comportamiento. Dentro de estos centros tenemos el centro intelectual, el centro motor, el centro instintivo, el centro emocional. También está el centro sexual, pero eso ya es para otro video quizás, porque es mucho más extenso y más complicado. Hola, un saludo para todos. Aquí estoy de nuevo después de mucho tiempo. Hoy les quiero traer un tema muy interesante que son el control de las emociones. ¿Cómo controlar las emociones?